¿Bien? Muy bien, muy bien. Hola Antonio, Lucio, ¿cómo están? Hola, Muy bien, Jorge. Jorge. Chicos, chicas, Todo ¿todo bien. bien? David, Hola, ¿cómo andás? bien amigo. Bueno, ¿alguna novedad, chicos, para pasar? Yo les cuento, el jueves tuvimos la primera clase de consulta virtual, así que este jueves repetimos otra vez a las 6:30 para Bien, los que se quieran conectar. bien. El ID, Jorge, es El mismo de la comisión, de esta comisión. Sí, lo vi publicado, Perfecto. Bueno, un canal más entonces para hacer consultas, está buenísimo. Bueno, voy a ir compartiendo. Genial. Ahí te dice coanfitrión, Jorge. Dale, buenísimo. Cualquier cosita se corta o algo. Te sigo. No se vayan que volvemos. Exactamente. Bueno, ahí se está viendo. Sí, ¿se está viendo? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con la unidad número 7, electrodinámica. Estamos dejando atrás la parte de electrostática, así que, bueno, vamos a empezar con los primeros conceptos de esta unidad. A ver. Ahí estamos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar los conceptos de corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica en particular, nos va a llevar a la ley de Ohm, así vamos a poder trabajar con resistencias, y para eso, bueno, previamente vamos a hacer un pequeño recuento de resistividad de materiales. Habíamos hablado que algunos materiales eran conductores, buenos conductores, otros muy malos, prácticamente aislantes, y bueno, hoy en día tenemos la aparición de los superconductores. Vamos a asociar elementos llamados resistencias, que ahora vamos a aprender cómo se trabaja, cómo se definen. Y bueno, llegaremos a trabajar con circuitos eléctricos sencillos, como lo que ustedes tienen ahí en la guía, en el libro virtual, que ya está publicado. Y bueno, y cerraremos con energía y trabajo eléctrico y potencia eléctrica. Entonces, para empezar, hablemos de intensidad de corriente eléctrica. Bueno, para esto ustedes tienen allí en pantalla la figura de un conductor, ¿sí?, por el cual están circulando electrones en particular. Habíamos dicho que, bueno, toda esta, digamos, característica de la materia, de la composición en particular, que bueno, nos mostraba esa presencia de electrones orbitando alrededor del núcleo. Bueno, generaba en la materia la posibilidad, digamos, de que esos electrones circularan. En este caso también se destaca, a ver, lo voy a marcar, la sección de ese conductor es sumamente importante para nosotros, que en este caso la nombramos con la letra A, área o superficie de ese conductor. Bueno, ¿cómo definimos entonces corriente eléctrica? Bueno, lo asociamos prácticamente a un caudal
de electrones. O sea, electrones en movimiento que circulan en un dado tiempo, en un intervalo, a través de la sección de ese conductor. Entonces, en definitiva, definimos corriente eléctrica como la cantidad de carga que circula por un conductor en un dado intervalo de tiempo. O sea, delta Q sobre delta T, como tienen ustedes aquí. Bueno, unidades. Carga la medimos en Coulomb, ¿sí? Unidad básica de tiempo en Simela es el segundo. O sea que corriente eléctrica para nosotros su unidad en Simela será el ampere, o sea, Coulomb sobre segundo. Aquí abajo tienen anotado la carga de un electrón, porque bueno, tienen algunos problemitas allí para resolver que tienen que ver con cantidad de electrones que circulan, y bueno, eso les va a dar el valor unitario de carga que lleva cada uno de esos electrones. Entonces, bueno, ya tenemos este concepto de corriente eléctrica, que tiene que ver con nosotros. Bueno, lo asociamos obviamente a tejidos vivos, donde sabemos que en ellos se generan señales eléctricas y son de suma importancia porque transmiten precisamente mandatos, eventualmente a otras células, y bueno, para algún fin en particular. Ya sea, decíamos, mover un músculo o lo que fuera. Bueno, esto obviamente se materializa a través de membranas y por la presencia de electrolitos, que son soluciones acuosas con iones libres. Esto seguramente lo han visto en el teórico de la semana pasada. Estos electrolitos se presentan en distintas concentraciones, en el plasma sanguíneo, en el líquido celular, intersticial, etcétera, etcétera. Bien, ustedes tienen también allí en el material una analogía muy clara de cómo es este funcionamiento de movimiento o caudal de electrones. Lo llevamos, hacemos un paralelismo con lo que sucede en hidrodinámica, o sea, esa rama donde vamos a estudiar de la física el caudal de líquidos en particular. Estudiaremos primero la clase que viene seguramente hidrostática y después pasaremos a hidrodinámica. Bueno, como ustedes saben, para que circule el agua, como ven acá en la figura, desde un recipiente, para que circule a otro, la condición es que existe un desnivel, Si no está presente eso, bueno, si no hay ningún medio exterior, como una bomba, bueno, no va a circular directamente. Entonces, ese desnivel se asocia perfectamente a la corriente eléctrica. Este desnivel de alturas es equivalente en forma absoluta con el desnivel de potenciales eléctricos. Cuando vimos, recuerdan la clase pasada, que veíamos estos conceptos de campo, definimos de voltaje, esta diferencia del potencial, ¿sí? Si no existe ese desnivel de potencial eléctrico, bueno, no va a haber circulación de electrones.
Y esto, bueno, físicamente se presenta en el caso de una pila, ¿sí? Hay una diferencia de potencial entre el polo positivo y negativo. En este caso, en la figura dice por allí abajo como algo así como 1,5 volts tiene esta pila disponible de diferencia de potencia. También tienen una figura, una analogía, donde, bueno, acá se muestran qué significado tiene en un caso y en el otro, hablando de caudal y corriente eléctrica. En ambos casos, bueno, lo que circula, por ejemplo, como se muestra acá en la figura, en el circuito de agua de una vivienda, lo que circula es agua. Bueno, en el caso que nos ocupa, serán cargas eléctricas. Esos caños de la izquierda representan los conductores, esas líneas que unen distintos elementos en nuestros circuitos. Esos codos y estrechamientos de los caños configuran, en el caso de un circuito eléctrico, lo que llamamos resistencias. Son todos elementos que se van a oponer en mayor o menor grado a el paso de esa corriente eléctrica. El tanque, bueno, esa reserva de energía que teníamos, bueno, ya tenemos una figura para eso. En un circuito eléctrico sería nuestro capacitor. La bomba, en particular, sería la fuente de tensión, la que marca esa diferencia de potencial entre distintos puntos o alturas, en el caso que no lo hubiera. Como se menciona en el último rengloncito, diferencia de altura del agua, o sea, diferencia de potencial, en este caso, gravitatorio. Ya tenemos este concepto de energía. Si recuerdan, bueno, había una forma de energía que tenía que ver con la ubicación de un cuerpo, o sea, con la altura respecto de otro nivel, de nuestro nivel de referencia. Y esto se materializa, bueno, en el circuito eléctrico como la diferencia de potencia. Y lo vamos a ver, insisto, en hidrodinámica, representando el funcionamiento del sistema circulatorio. Bien, ¿qué es esto de las resistencias? Aparte de esto que yo les comentaba recién. Bueno, en este caso particular, la resistencia de un conductor, ¿sí?, es precisamente, como dice aquí, la medida de la oposición que presenta este elemento al movimiento de electrones. Si es el caso que estos fluyen por un conductor eléctrico, nos está indicando que ofrece a lo sumo baja resistencia. Si estos electrones fluyen por un mal conductor, la resistencia que se presenta es mayor, obviamente. Tienen dos figuritas, dos ilustraciones aquí abajo. El A representa un buen conductor, donde, bueno, esos electrones se mueven armónicamente, ahí en línea recta, y otro conductor B, malo, que realmente dificulta esa corriente de electrones y genera choques, los cuales obviamente involucran la generación de calor, esa transformación o pérdida de energía
se materializa en calor. Eso lo vamos a ver en la última parte de la clase a través de lo que conocemos como el efecto Joule, que también seguramente se los han presentado en la clase teórica. Bien, para un conductor cualquiera, ¿cómo medimos esta resistividad, esta resistencia? Bueno, a través de un índice en particular que se llama resistividad del material. Ahí lo tienen indicado con la letra griega Rho. Es una característica particular del material. También esta resistencia va a depender obviamente de la longitud, del conductor en cuestión. O sea, van a estar relacionados esta constante y esta variable, que es la longitud, en forma directa. Cuanto mayor sea la resistividad del material, bueno, mayor será la resistencia. Cuando será mayor la longitud, mayor será la resistencia de ese material al paso de electrones. Y también la resistencia depende del área, de la sección. En este caso representada con la letra A. Si se trata de un conductor cilíndrico, bueno, la sección transversal obviamente va a ser un círculo, ¿no? Entonces tendremos que tener en cuenta el radio, calculando el área como pi por radio al cuadrado. Bueno, eso vale, insisto, para conductores cilíndricos, esta formulita. Y hay otro factor, ¿sí? Que es la temperatura del conductor. Al aumentar la temperatura, generalmente aumenta la resistencia, por este efecto de choque que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, con esta formulita también van a trabajar en la práctica. Es simplemente la aplicación de cada una de estas variables y constantes, nada más, en distintos casos. Aclaro que la resistividad del material se encuentra tabulada, y es una propiedad intensiva de la materia, no depende de la cantidad de materia, sino de la materia en sí. O sea que, de alguna manera, la clasifica. Ahí veo una manito. Joseph, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, sobre el aumento de la temperatura en algún material, nosotros debemos suponer inmediatamente que es un material que hace resistencia al paso de los electrones. ¿Y cuál es la temperatura que uno dice, no, este material directamente no es un buen conductor? ¿Hay alguna temperatura precisa? No. En particular, digamos, esta característica mecánica del material está muy probada hoy en día, Joseph. Y bueno, se conocen perfectamente los buenos y los malos conductores. Hoy en día, yo decía, se agrega esta posibilidad de generar superconductores, bajándole precisamente la temperatura y aumentando esta posibilidad, digamos, de transportar electrones. No hay un número en particular. Sí, obviamente hay temperaturas límites, que bueno, establecidas para cada material, pero no hay un número, Joseph, en particular.
Lo que sí quiero dejar en claro que este aumento de temperatura precisamente se produce por esta mala condición del conductor para, digamos, dejar escurrir o trasladarse los electrones. Y representan una pérdida de energía. Este calor que se genera, Joseph, no permanece en el sistema, sino que se desprende y obviamente no vuelve. Es energía perdida, energía perdida. Y adelantándome un poquito, Joseph, y para terminar este concepto, nosotros, en todos los problemitas que vamos a hacer de resolución de circuitos, trabajando con resistencias, los vamos a trabajar siempre desde el punto de vista ideal, pensando en que no hay pérdida de energía. Van a ser circuitos cerrados donde esa diferencia de potencial va a producir esta movilidad en los electrones y bueno, a lo sumo calcularemos por allí para las resistencias o algunas de las resistencias del circuito, bueno, qué cantidad de calor, vamos a llegar hasta ahí, hasta poder calcular qué cantidad de calor disipa esa resistencia en calorías o en kilocalorías. Ese sería más o menos el panorama. Bueno, esta formulita entonces, como verán, tiene varios componentes, tiene resistividad, tiene longitud, tienen el radio, en el caso de que sea una sección cilíndrica, o sea un conductor cilíndrico o sección circular. Bueno, como todas las formulitas, alguna variable será incógnita, como la resistencia, el área, la longitud, etc. O el radio, eventualmente. En algún caso también se puede plantear, calcular esta constante ya tabulada, si uno la desconoce o la tiene que calcular, como es la resistividad propia del material. Bien, no nos vamos a detener mucho en esta formulita en particular, ¿sí? Porque bueno, lo van a trabajar seguramente de manera muy cómoda allí en el módulo, haciendo la guía de problemas. Bueno, sí nos interesa el comportamiento de los circuitos eléctricos. Como yo decía recién, bueno, un circuito eléctrico es un camino conductor cerrado, por el cual pueden circular electrones, o sea, corriente eléctrica. Bueno, básicamente, acá en la figura estamos representando lo que conocemos como un circuito básico. Un circuito básico, una pila y un foquito, allí tienen una llavecita con esos 3 puntos rojos, que acciona el circuito, o sea, le da continuidad. Si está en esta posición que figura allí, está abierto y esa diferencia de potencial que ofrece la pila no genera corriente de electrones porque, bueno, el circuito está discontinuo, o sea, no hay contacto entre positivo y negativo, en definitiva. ¿Cómo se representa? Bueno, esto se representa la pila o cualquier elemento que provea una diferencia de potencial, como ya saben, ya lo habrán visto,
se grafica con estas dos barritas. En general, el polo negativo sería un poquitito más grueso. Ahora sí vamos a tener que hacer una flecha que indique la dirección de la corriente eléctrica, como lo ven acá en la figura, que pasa por la resistencia. En general, el símbolo de resistencia es de este tipo, algo así. Así las van a ver representadas, o con un rectángulo. Van a tener el valor seguramente al lado de ese elemento. Y el interruptor, bueno, generalmente no se pone. Hay veces que sí, hay veces que no, pero tengan presente que si figura, digamos, o está graficado como está ahora en este momento, está abierto, no está cerrado. Cuando esa palanquita que ven acá baje, hace contacto, bueno, ahí se cierra ese circuito y comienza esa corriente de electrones. Bueno, a tener en cuenta entonces, es cerrado, no vamos a tener idealmente en cuenta pérdidas de energía. Todo ese voltaje se va a utilizar en todo el circuito y no va a haber nada que se pierda. Eso obviamente sería un recorte que hacemos de la realidad. Una mentirita blanca para trabajar con estos... ¿Profe? Sí. Entonces, la parte de la pila positiva es la barrita más larga Sí, sí. o la más corta. No, la más corta es la negativa. Y fíjate que Okay. la corriente, en realidad entre nosotros, bueno, hay dos, van a encontrarse con una indicación de corriente eléctrica en un sentido o en el otro. Bueno, hay un sentido convencional y un sentido real de la corriente eléctrica. Si se supone que los electrones son los que se están moviendo y esta barrita gruesa pertenece al polo negativo, bueno, en teoría esos electrones arrancan de allí y circulan así en sentido horario. Puede estar la corriente indicada en el otro sentido. Bueno, para vuestra tranquilidad, no va a haber diferencia en el cálculo. Como uno ponga la flechita, los resultados van a ser exactamente iguales. Bien, este entonces es la representación de un circuito básico con una sola resistencia. Bueno, obviamente se imaginarán que en la mayoría de los circuitos eléctricos, ya sean representando situaciones, digamos, reales con circuitos electrónicos o reales con circuitos, entre comillas, biológicos, no tienen una sola resistencia. Van a presentarse más de una seguramente, y esto nos lleva indefectiblemente a pensar en una asociación. Bueno, este fenómeno, la física lo estudió desde hace mucho tiempo. El físico Ohm trabajó sobre este tema arduamente y llegó a conclusiones. O sea, relacionó la diferencia de potencial con la corriente que circula por el circuito y con la resistencia. Y llegó precisamente a la ley de Ohm. La ley de Ohm, que dice que el voltaje en un circuito es igual al producto de la corriente eléctrica que circula por él por la resistencia, el valor de la resistencia. Las otras dos formulitas que tienen allí son derivadas de estas. Simplemente en un caso se despeja la resistencia
y en la última la intensidad de corriente. Bueno, como novedad ahora tienen allí algo dibujado que es un instrumento de medición que se denomina amperímetro y que se coloca en serie, como verán, en el circuito, para medir precisamente la corriente eléctrica. Y por lo tanto se llama amperímetro porque, bueno, la corriente la medimos en amperes. En cuanto a las unidades de esta expresión, voltaje o volt va a ser igual a ampere por ohm. Quiere decir que la unidad de resistencia eléctrica la mediremos en ohm, que es volt dividido ampere. Esa es la unidad nueva que estamos manejando, que ustedes seguramente la recordarán de las primeras unidades, cuando hablábamos de unidades del CIMEC. Bueno, como decía recién, no siempre va a haber una sola resistencia. Van a estar asociadas, van a haber más de una y van a estar asociadas en distintas configuraciones. Hay dos configuraciones básicas, como en el caso de condensadores. Vamos a tener una configuración serie, que ustedes están viendo aquí a la izquierda, en la imagen, en la cual estas resistencias están colocadas una a continuación de la otra, por lo tanto nos está indicando que primero que están en serie y que están compartiendo el paso de la corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica va a circular, la misma corriente eléctrica, por cada una de esas resistencias. ¿Qué va a generar esto? Bueno, cuando la corriente eléctrica pasa del punto A al punto B, la resistencia 1 va a hacer su trabajo, se va a oponer a ese pasaje de electrones, entonces va a generar una caída de potencial, va a consumir parte de ese potencial eléctrico, ese voltaje que le estoy entregando. Lo mismo va a ser la resistencia 2 y lo mismo la resistencia 3. Quiere decir que en los extremos de esta configuración, si yo quiero calcular el voltaje que consume, voy a tener que repartirlo, en este caso, en tres partes, el voltaje 1, el 2 y el 3, que van a depender del valor de la resistencia. Cada una de esas resistencias, en ohm. Quiere decir que entonces, si por ella circula la misma corriente, la resistencia equivalente en este caso va a ser la sumatoria directa de esas resistencias. Es prácticamente al revés de cómo lo trabajábamos en condensadores. Atentos con esto. Bueno, una vez resuelto ese circuito, en este caso también resolver un circuito va a ser reducirlo a la mínima expresión. O sea, lo que tengo que hacer en todos los casos es hallar lo que hallábamos antes, condensador equivalente. Y bueno, en este caso será la resistencia equivalente. ¿Qué pasa si no están en esta configuración serie, una a continuación de la otra? Bueno, la otra posible será la configuración paralelo o asociación paralela.
¿Qué significa esto? Bueno, que todas esas resistencias van a estar, así como se muestra en la figura, ubicadas en forma paralela, es decir, están todas conectadas a un mismo punto, un punto A, a la izquierda, en alguno de los polos, ¿sí? En este caso parecería ser el negativo, y nuevamente reconectadas todas juntas a un punto B. Quiere decir que la corriente entrante, acá la voy a señalar, cuando se encuentra con el nodo A, este punto de intersección, inevitablemente va a tener que dividirse en partes. Y bueno, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, va a depender básicamente del valor de cada una de las resistencias. Aquella resistencia que tenga un valor muy grande no permitirá el paso de corriente en gran medida. Eso quiere decir que cuanto más resistencia oponga, bueno, menor cantidad de paso de electrones va a haber. Es análogo a una circulación de un fluido. Si una manguera ofrece muchísima resistencia en algún lugar en particular, o porque es más chiquita, o porque tiene alguna especie de válvula que retenga esa circulación, va a pasar poquito. Bueno, la corriente buscará circular por donde pueda y en la medida que pueda. Eso nos está diciendo a las claras que las corrientes que circulan, y 1, y 2, y 3, son distintas. Y como partimos de esta idealidad de que no hay pérdidas, bueno, la sumatoria de esas tres corrientes obviamente va a ser igual a la corriente total o la corriente equivalente de ese circuito. Sí. Una consulta, el amperímetro, esa herramienta, el instrumento, lo que instrumento mide, de medición, sí. Mide en realidad el caudal de electrones que hay en ese circuito. Exactamente. No en todo el circuito, Josep, donde esté ubicado, siempre, digamos, en serie. Vamos a ver después que hay otro instrumento que se llama voltímetro, y lo que mide en particular no es la corriente, sino el voltaje entre dos puntos. Y adelantándome un poquito, se va a poner no en serie, sino en paralelo. Eso lo vamos a ver ahora. Pero sí, efectivamente, lo que mide ese amperímetro es la cantidad de electrones que circulan entre dos puntos, entre dos puntos de un circuito. Bien, vamos a retomar esto entonces. Sumatoria de corrientes es la corriente total en esta configuración paralelo, y lo que no varía es el voltaje. La diferencia de potencial entre A y B es exactamente igual para las tres resistencias. Y esto nos lleva entonces, aplicando la primera igualdad, que la resistencia equivalente, en este caso, va a tener una formulación distinta. Y va a ser al revés precisamente que en los capacitores. En este caso, en paralelo, para calcular la resistencia equivalente, voy a trabajar con la inversa. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de las inversas
de todas las resistencias presentes en ese circuito. Bueno, voy a tener que tener en cuenta, entonces, estas dos premisas básicas para poder resolver un circuito. Acá ya estamos en esto que habíamos charlado, en instrumentos de medición, en circuitos eléctricos. Habíamos mencionado el amperímetro, como lo ven acá en la figura, en este circuito básico de una pila, en este caso podría ser, y una resistencia nada más, puedo interponer para medir dos instrumentos de medición. El amperímetro medirá la intensidad de corriente. Para medir la intensidad de corriente, lo que tengo que conseguir es que cuando yo interpongo este elemento de medición, el amperímetro, tengo que tratar de no distorsionar el paso de electrones. Quiere decir que tiene que tener este instrumento, y así es, una resistencia interna baja, que no frene los electrones, ¿sí? Muy por el contrario, en un voltímetro, fíjense que está ubicado en paralelo. Lo que está midiendo este voltímetro de la figura es precisamente la diferencia de potencial entre este punto A y este punto B. Y lo debo... Hola, ¿quién está ahí con el micrófono? Apaguen, por favor. Lo que está midiendo es la diferencia de potencial. Y se coloca en paralelo, al lugar o el elemento donde yo quiero medir precisamente la diferencia de potencial. Se conectan entonces en paralelo y tengo que evitar que por allí pase corriente. Yo quiero medir voltaje, no quiero distorsionar ese valor de corriente, no quiero que circule corriente por esa rama, entonces tiene que tener una resistencia interna alta, alta para que esto no suceda. Bueno, esos dos elementos ustedes los van a ver representados, de hecho en algunos casos van a estar presentes como datos del problema. Les van a dar el dato de voltaje o de intensidad de corriente en algún punto particular de un circuito, ¿sí? Así los van a ver. Bueno, físicamente, amperímetros y voltímetros en distintos tableros, tienen esta forma, tienen esa nomenclatura que ustedes ven ahí, ese simbolismo A, B, mide amper, volt, amperaje, voltaje, o hay elementos manuales, autónomos que, bueno, uno puede utilizar, que se utilizan normalmente para medir amperaje y voltaje, ¿sí? Son duales. Profesor, disculpe lo coloquial de la pregunta, pero cuando uno conecta, qué sé yo, el televisor dice está para 220 o 240 volts. Sí. Esa es la corriente eléctrica que utiliza. No, si decimos volt, estamos hablando de voltaje, diferencia de potencial, yo sé. La corriente va a estar determinada por el aparato en sí, o sea, lo que deje circular ahí adentro. Primero, no metas nada en el tele, no hagas nada raro. Lo que nos da precisamente ese valor
es voltaje, ¿sí? La corriente la va a utilizar el aparato electrónico de acuerdo a necesidad, ¿sí? Va a circular por allí lo que se permita, el amperaje que se permita. Y eso es a través, bueno, de todos estos elementos, resistencias y todos esos elementos electrónicos. Bien, tenemos entonces que tener presente estos dos elementos de medición, porque bueno, van a estar en algunos problemitas, van a estar ahí dibujaditos, y vamos a tener que tenerlos en cuenta porque por ahí nos van a indicar algún dato del problema. Bueno, ¿cómo aplicamos la ley de Ohm en circuitos eléctricos? Bueno, para un circuito eléctrico básico, y acá quiero destacar en la figura, bueno, un par de cositas. Me aclaran que tengo una batería, en este caso que ofrece una diferencia de potencial de 24 volts. Aquí tienen bien clarito esto de las barritas que me preguntaban, polo negativo, el cortito. Esto es convencional, se dibuja así en todo el mundo para que nos podamos entender porque utilizamos la misma simbología. El positivo, en este caso sería la barrita larga. La circulación de corriente en el sentido, bueno, lo tienen acá con las flechitas, o se puede dar en una flecha auxiliar. Tienen la llave presente. Este símbolo en particular representa en electrónica un foco. Un elemento que transforma esa energía en luz. Bueno, pero todos los elementos tienen una resistencia interna, que en este caso nos indican que es de 3 ohm. De 3 ohm. Bueno, este sería un típico circuito eléctrico básico. Si tenemos más de un elemento, bueno, pueden estar, decíamos, en distintas configuraciones. En este caso particular, observo que tengo dos elementos en este circuito, que son resistencias de 3 y 2 ohm, y están ubicadas en serie, una a continuación de la otra, por lo tanto, por ellas va a circular la misma corriente eléctrica. Una vez que yo cierre esta llave, la corriente inmediatamente va a circular por ambos y va a ser la misma, porque están una a continuación de la otra. Esta configuración puede ser que no sea en serie, definitivamente que sea como acá en la última imagen, que sea en paralelo. Bueno, ¿cómo me doy cuenta de esto? Primero que no están estas dos resistencias o foquitos en uno a continuación del otro. Si yo cierro la llave en este circuito, la corriente eléctrica va a circular, la corriente total del circuito, la que circula por la pila, ¿sí? Y llegado a este punto, o nodo, inevitablemente va a bifurcarse, se va a dividir en dos partes. Seguramente menos cantidad de corriente va a circular por la rama izquierda, porque bueno, a continuación hay una resistencia mayor que es de 3 ohm respecto de la de 2. Entonces, le pondremos un numerito en el cálculo, algo provisorio, y 1, y se va a bifurcar en otra corriente, y 2, que como, bueno, en esta rama la resistencia es menor, va a pasar mayor cantidad de corriente. Bueno, ¿y qué pasa a continuación?
una vez que la corriente hizo su trabajo. En este caso, si son 2 foquitos, bueno, generará luz, lo que pretendemos que haga, seguirá su camino y nuevamente se van a sumar esas 2 corrientes, se van a unir en un solo conductor y bueno, continuará con el valor de corriente total circulando. Entonces, fíjense cómo se visualizan perfectamente conexiones serie y conexiones paralelas. En una conexión paralelo, inevitablemente va a haber algún nodo, algún lugar donde la corriente se va a tener forzosamente que dividir en partes, para retomar nuevamente en algún punto y volver a tomar el valor total. Bueno, y en el último caso, tendremos una conexión mixta, decimos. ¿Qué quiere decir esto de mixto? Bueno, que hay conexiones de resistencias en serie y en paralelo. Como se ve acá en la figura, tenemos una fuente de 24 volts que aparentemente consta de más de una batería. Allí ven baterías puestas en serie, una a continuación de la otra. A continuación de la otra. Fíjense que tiene varias barritas. En principio parecerían que son 3 pilas conectadas en serie que nos dan un voltaje de 24 volts. Si yo cierro la llavecita, obviamente va a comenzar a circular, ¿sí?, corriente eléctrica. Va a pasar por la resistencia 2, esto va a generar una caída de potencial, esos 24 volts no van a continuar todos, sino que algo va a consumir esa resistencia de 2 ohms. Al llegar a este nodo del paralelo se va a bifurcar, va a pasar más corriente por la rama superior, porque la resistencia es menor, y viceversa, y nuevamente se van a unir en este nodo y van a seguir su camino como corriente total. Bueno, lo que vamos a hacer para empezar hoy es trabajar con este circuito simple. Yo acá lo que hice fue sacarlo de ese lugar y volver a dibujarlo. Acá lo ven. Vamos a calcular entonces todos los valores de corriente y caída de potencial, o sea, qué potencial eléctrico consume, qué voltaje consume cada una de estas resistencias en esta disposición de conexión mixta. Bueno, como les contaba recién, lo que tenemos que hacer, como en el caso anterior, en la clase anterior, con los condensadores, es partir de este circuito que nos dan, cualquiera que nos den, y llevarlo al circuito básico, encontrando la resistencia equivalente de esta conexión o sistema. Lo vamos a hacer en 1, 2, 3 pasitos, depende del caso. Primero lo representaremos, así aparece, ahí está. Lo representaremos convenientemente. Fíjense que estoy prescindiendo en este caso de esta serie de baterías ahí que están conectadas, dejo una sola, porque bueno, sé que el voltaje total que genera es de 24 volts. Cada una de las resistencias, independientemente del objeto por el cual han sido, o sea, del motivo que han sido colocadas allí, si son focos o resistencias
para generar algún tipo de calor, bueno, la simbolizamos con lo que yo les comentaba, este simbolito, donde lo vean, inmediatamente lo van a identificar como resistencia. Las numeré para hacer una referencia a la de 2 ohm ubicada en serie, le puse R1, R2 a una de las que están en paralelo, también de 2 ohm, y R3 a la restante. Una vez que hago esto, bueno, ya tengo mi circuito claramente dibujado y voy a empezar a simplificarlo, En el pasito siguiente, a ver, ahí está. En el pasito siguiente, lo que voy a hacer es comenzar con el circuito, perdón, con la configuración paralelo. Voy a trabajar con R2 y R3 para poder encontrar una resistencia equivalente que represente a esas dos resistencias, teniendo en cuenta matemáticamente, bueno, cómo debo trabajarlo a través de las inversas, decía. ¿Por qué empiezo por ahí? Bueno, porque no podría asociar resistencia 1 con la 2, porque, bueno, están en dos configuraciones distintas. R2 está en un paralelo que debo resolver previamente, porque, bueno, por esa resistencia R2 va a circular solo una parte de la corriente eléctrica, como habíamos visto. Por la resistencia 1 pasa la corriente total de la batería o del circuito, entonces no las puedo mezclar. Tengo que tener muy en claro por dónde arrancar. Arranco, en este caso, por las resistencias en paralelo. Bueno, una vez que ya decidí esto, procedo a calcular la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 me va a permitir, sumándola a la resistencia 1, llegar a la resistencia equivalente total del circuito. Entonces, en estos 3 pequeños pasitos, lo que voy a hacer es poder calcular la corriente total que circula por este circuito. Y de esa manera voy a poder calcular todos los parámetros de voltaje e intensidad de corriente que circula por cada rama del circuito. Esa sería la secuencia. Entonces, para resolver un circuito, tenemos que simplificarlo hasta llegar al circuito básico. Una fuente de tensión, una batería y una resistencia equivalente total. Bueno, decía yo, para calcular la corriente total que circula por el sistema. Bueno, ¿cómo hago esto? Numéricamente. Bueno, retomemos. En el primer caso, resolvía R2 y R3, que están dispuestas en paralelo, y calculo la resistencia equivalente 1. Matemáticamente hablando, sé que debo trabajar con las inversas. Digo, 1 sobre la resistencia equivalente 1 va a ser igual a la sumatoria de las inversas, los valores de resistencia presentes de las que están en paralelo, o sea, 1 sobre 2 ohm y 1 sobre 3 ohm. Bueno, esto seguramente ya han trabajado ustedes con condensadores, así que la parte de calculadora seguramente ya es familiar para ustedes.
simplemente en la calculadora, decía yo la clase pasada, hago 1 dividido 2 más 1 dividido 3, me da un número, ¿sí? Lo invierto y esa será la resistencia equivalente. Bueno, tengamos en cuenta que cuando calculo paralelo, la resistencia equivalente de un paralelo es siempre menor que la más chica de esa configuración. O sea, antes de calcularlo, yo tengo que saber que esta resistencia equivalente 1 seguro va a ser menor que 2 y seguro menor que 3. Tiene que ser siempre más chica que la más chica. Y efectivamente este valor nos da 1,2 ohm. Ahí lo tienen calculado. Bueno, una vez que hago esto, estoy aquí, la resistencia equivalente 1 es de 1,2 ohm. Ahora trabajo la configuración serie que me queda para llegar a la resistencia equivalente total. O sea, sumo, en este caso, resistencia 1 más equivalente 1, pues están en serie. Lo hago, la cuentita es muy simple. La resistencia 1 es de 2 ohm, la equivalente total 1 es de 1,2, la suma son 3,2 ohm. Esa es la equivalente total. Bueno, ya estoy en condiciones de aplicar la ley de Ohm. Ya puedo aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente total que circula por este circuito o por la batería, decimos. Siempre es la corriente total la que circula por la batería. Acá la corriente total circula por la batería, acá también y acá también. Bien, tengo en cuenta la ley de Ohm. Voy a aplicar la ley de Ohm con los valores que tengo. Si pretendo calcular corriente eléctrica, la despejo de la fórmula y será el voltaje dividido la resistencia, equivalente total. O sea, 24 volts dividido 3,2 ohm. Y esto, como habíamos visto, nos tiene que dar amperes, corriente eléctrica, y en este caso es de 7,5 amperes. Bueno, volviendo un poquito a la pregunta que me hizo Yosef, fíjate, Yosef, que el voltaje es de 24 volts y la corriente que va a circular por este circuito va a depender de las resistencias que contenga, ¿sí? Si la resistencia equivalente varía, la corriente que circula por el circuito va a ser distinta. Depende de la configuración de cada circuito. Bien, si nos solicitan eventualmente, como hacemos siempre, el cálculo de corriente eléctrica y voltaje en cada resistencia, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente tenemos que volver atrás, como hicimos anteriormente. Partimos del circuito base con la resistencia equivalente y el valor de corriente total que tenemos y volvemos para atrás. Bueno, vamos a hacerlo eso y vamos a ver un poquito cómo procedemos. Decía recién, bueno, partimos del circuito base, acá lo tenemos. Una batería, 24 volts, una corriente total, 7,5 amperes, y una resistencia equivalente total de 3,2 ohm. Bueno, lo hacemos paso a paso. Sabemos que la equivalente total está representando
a dos resistencias, R1 y la equivalente 1, ¿sí? Por las cuales circula la misma corriente, o sea, la corriente total. Entonces ya esto nos da la pauta de que podemos desdoblar en el pasito siguiente las resistencias que estaban en paralelo y que están representadas por la equivalente 1. Lo que podemos decir ahora a priori, bueno, por la resistencia 1 circula la corriente total calculada, que es de 7,5 amperes. Con esos dos valores podemos calcular el voltaje que consume esa resistencia R1. Es como que le pusiéramos un voltímetro en los extremos de esa resistencia. Y finalmente vamos a llegar a la configuración original, que es la que se compone con estas tres resistencias en particular. Acá yo dibujé el esquema de corriente total para que ustedes vean que la total, cuando llega a la configuración paralelo, se distribuye en dos partes, se divide en dos partes, o sea, en corriente 2 y 3, para luego volver a unirse y volver a hacer la corriente total que circula por la batería. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de cálculo, o sea, ya vimos cómo lo vamos a trabajar. Bueno, la corriente total circula por R1 y la resistencia equivalente 1, como lo ven acá, aquí, acá. Y están en serie, por eso comparten la corriente. Podemos calcular el voltaje, decía recién, de la resistencia 1, lo que consume la resistencia 1, y por lo tanto lo que consume la equivalente 1 de la siguiente manera. Y teniendo en cuenta que ambas deben sumar 24 volts. Recuerden que no hay pérdidas. Estamos con ese principio, teniendo en cuenta. Bueno, usamos la ley de Ohm. Voltaje, decía, es intensidad de corriente por resistencia. Entonces, el voltaje 1, decía recién, es como que pusiera un voltímetro acá en paralelo, en los extremos de esa resistencia, me va a dar igual a 15 volts, haciendo el producto de corriente por resistencia. El voltaje equivalente 2, como tengo la resistencia 1,2 volts, 1,2 ohm, si lo multiplico por 7,5 amperes, voy a obtener 9 volts. 9 volts. Fíjense que la suma de ambos voltajes me tienen que dar siempre los 24 volts, o sea, el voltaje total, siempre. Bueno, ya puedo calcular entonces el paralelo. Voy al pasito siguiente. Aquí aclaré que la corriente que circula por la resistencia 1 es la total, es de 7,5 amperes. Y ahora vamos directamente al paralelo. Bueno, el voltaje equivalente de 1, o sea, entre estos dos puntos, ya lo tenemos calculado, es de 9 volts y es igual al voltaje de esos mismos dos puntos en la configuración paralela. Quiere decir que para mí, a partir de ahora, es dato. Tengo el voltaje de la resistencia 2 y la resistencia 3. Me falta calcular las corrientes.
¿cómo lo hago? Vuelvo a aplicar la ley de Ohm. Voy a decir corriente 2 es igual al voltaje dividido la resistencia. 9 dividido 2 es 4,5 amperes. Y la corriente que circula por la resistencia 3 es 9 dividido 3 ohm, o sea 3 amperes. La suma de ambas va a ser precisamente el total de la conexión paralela. Acá creo 9,5, acá veo algún problema. Es 7,5, perfecto. 7,5 amperes. Lo ven aquí, voltaje equivalente 2 es 7,5, es la suma de 4,5 más 3. Bueno, se debe verificar también que I2 más I3 es la total, ¿sí? Ahí voy. La total va a ser I2 más I3, o sea, 7,5 amperes. Profesor, una consulta. Sí, Joseph. En el último esquema de acá abajo, ¿se podría invertir el orden de la resistencia? Por ejemplo, un ejercicio que obviamente nosotros no lo estamos formulando, podría quedar, por ejemplo, 2 ohms hacia el exterior del sistema y 3 ohms hacia el interior del sistema. ¿Me decís si las das vuelta? Sí, claro, o sea, porque... la que estaba arriba, Joseph, ¿la pones abajo? Sí, porque uno se podría confundir. No es problema. Se puede hacer perfectamente. No es problema. Lo que tenés que tener en claro cuál es la de 2 y cuál es la de 3. Esa configuración que vos proponés sería exactamente igual a poner 3 ohms acá arriba y 2 ohms acá abajo. ¿Entiendo eso? Perfecto, ¿no? Sí, eso tal cual. Sí, esa era mi pregunta. No, es indistinto, absolutamente indistinto, porque en el cálculo siempre la corriente va a depender de la resistencia. Si la más grande está arriba, bueno, la menor cantidad de corriente, 3 amperes, pasará por ahí, y viceversa. Claro, perfecto. Pero Gracias. acá lo que verificamos es la suma, de nada, Joseph. Bueno, esta sería entonces la forma de trabajar para resolver un circuito en su totalidad con una configuración mixta. ¿Cuál puede ser alguna propuesta distinta en una situación evaluativa, por ejemplo? Veamos este problema tipo. Dice lo siguiente. Está el enunciado y bueno, me da 4 opciones posibles para mi respuesta, la cual obviamente voy a tener que seleccionar luego de una justificación, algún cálculo voy a tener que hacer ahí adicional. Bueno, ¿qué es lo que dice el problema? Dice una lámpara de 20 ohm, esa es la resistencia que tiene esta lámpara, requiere 5 amperes de corriente para encender normalmente. Si no tiene esos 5 amperes que circulan por ella, no va a prender. Para esto, aparentemente, tengo que colocar una resistencia adicional a la misma lámpara en un circuito conectado a una fuente de 120 volts. Y bueno, tengo que prestar mucha atención porque acá no me está diciendo si esta nueva resistencia que yo debo colocar, que podrá ser de 6 ohm, 8, 10 o 4, la coloco en serie o en paralelo. Ahí astutamente no me lo han dicho. Entonces voy a tener que probar, colocar una resistencia en serie o una resistencia en paralelo. Si no, no voy a tener la seguridad de lo que estoy respondiendo. Bueno, me están proponiendo esto.
que la asociación de resistencias, ya sea en serie o en paralelo, como resistencia equivalente, conectada a una fuente de 120 volts, haga circular una corriente de 5 amperes. ¿Sí? Esa es mi condición, Bueno, a partir de eso, voy a trabajar con la ley de Ohm, pensando, por ejemplo, en que en qué valor debe tener la resistencia equivalente para que circulen 5 amperes. Bueno, ¿cómo llego a este valor? Bueno, aplicando simplemente la ley de Ohm. Si voltaje es intensidad de corriente por resistencia, la resistencia que yo necesito va a ser 120 volts, que es lo que dispongo como diferencia de potencial, dividido la corriente que debe circular sí o sí para que esta lamparita prenda. Y esto me da como respuesta 24 ohms. 24 ohms. Bueno, ya estamos en condiciones de responder esta pregunta. Para llegar de 20 ohms, acá lo tengo, que es dato, a 24 ohms, que es lo que necesito, tengo que sumarle 4 ohms. Y el hecho de decir tengo que sumarle, me está hablando a las claras de una configuración en serie, como la que está aquí dibujada. O sea, la única forma que yo pueda llegar con este circuito agregándole una resistencia adicional a 5 amperes de circulación de corriente es colocándola en serie. Entonces, en principio, la respuesta sería 4 ohms. Bueno, si desconfío de esta conclusión que he sacado, que aparentemente es correcta y corresponde a una de las opciones, bueno, me tomo el trabajito por ahí de dibujar qué pasaría si la coloco en paralelo. En paralelo. Bueno, va a haber un gran problema si yo, en vez de colocar cualquier resistencia en serie, la coloco en paralelo, ¿sí? Con esta de 20 ohms, hay digamos, una inconsistencia enorme. Están en paralelo, quiere decir que la diferencia de potencial de este paralelo, como están conectadas a la batería, es de 120 volts. Pero si coloco cualquier resistencia con cualquier valor, ¿sí? La diferencia de potencial me va a dar en una configuración paralelo 100 volts. O sea, ahí hay una incongruencia. Entonces, ahora sí tengo la seguridad de que, bueno, mi conexión serie es la respuesta del problema y la resistencia que debo colocar es de 4 ohms. Bueno, con esta muestra del problema tipo, lo que quiero significar es que no siempre vamos a tener que reducir el circuito punto por punto y volver atrás nuevamente. A veces vamos a tener incógnitas o datos que van a estar desperdigados ahí, como voltaje en una parte o amperaje en una parte, y va a estar dibujado como un amperímetro o un voltímetro, indicando corriente o voltaje en algún punto particular del circuito, y yo deberé tener en cuenta la configuración para llegar a resolver el problema. ¿Sí? Así que bueno,
¿Cómo se llega a esto? Como todo, a través de la práctica, van a tener que ir resolviendo toda la gama de problemitas que tienen ahí en la guía, que están preparados para que ustedes, bueno, puedan llegar a resolver este tipo de situaciones. Y bueno, va a ser básicamente todo lo que necesitan. Bien, vamos entonces a comentar un poquito más esto que vimos antes, de que, bueno, las fuentes también, las baterías, se pueden conectar en serie o en paralelo. Y lo van a ver por allí dibujado en el esquemita del circuito, varias baterías, una a continuación de la otra o en paralelo. Bueno, ¿qué diferencia hay con esto? ¿Por qué se hacen este tipo de configuración? Bueno, en el caso de una batería, puedo conectar baterías en serie. Si conecto 3 pilitas de las comunes que tenemos en casa de 1,5 volt, si las coloco en serie, el voltaje, bueno, se sumará, se suma. Y bueno, voy a conseguir eventualmente lo que quiero, prender 2 foquitos al accionar una llave, o puedo conectar más baterías en paralelo, como lo ven acá en la figura, polo negativo, todas conectadas al negativo de la pila, y los positivos todos al positivo, y bueno, no voy a tener mayor voltaje, voy a tener un único voltaje, porque todas tienen el mismo voltaje y están en paralelo. Entonces, ¿qué diferencia va a haber? Bueno, el voltaje total en el primer caso es la suma de los voltajes, o sea, voy a tener más voltaje. Y en el otro caso, el voltaje total va a ser único y correspondiente a cada una de las baterías. Bueno, ¿cuál es la ventaja entonces? Bueno, la ventaja radica aquí en esta pequeña notita que tienen acá abajo, que dice que si las coloco en paralelo, aumento la capacidad suministrando energía durante más tiempo. O sea, prefiero menor voltaje para que este mecanismo o lo que alimente dure más tiempo en funcionamiento. Lo cual no sucede en serie, evidentemente tiene que ver con la corriente que va a circular por el circuito. Bueno, esa es entonces como nota de color respecto de las baterías. También tienen que saber que las baterías también tienen una resistencia interna y que se pueden considerar como resistencias en sí. Eso también se los van a aclarar eventualmente. Y también se pueden conectar en forma mixta, paralelo y serie, como ven acá en la figura. Eso también ténganlo en cuenta. Porque llegado el caso, por ahí se les puede presentar. Se trabajan como resistencias. Cada batería va a tener una resistencia interna específica. Bueno, vamos a lo último entonces, energía y trabajo eléctrico. Bueno, tenemos muy en claro que en todas estos circuitos se pone en juego la energía que se provee, y hay que recordar que, bueno, energía es sinónimo de trabajo, en este caso de trabajo eléctrico. Recuerden que energía y trabajo comparten la unidad, Joule, o sea que diríamos son prácticamente sinónimos en el sentido no conceptual, sino
de lo que genera, ¿sí? Se miden en la misma unidad, entonces básicamente decimos son lo mismo. Bueno, recordemos un poquito el concepto de diferencia de potencial. Bueno, ya tenemos muy en claro que esta diferencia de potencial se consigue suministrando, por ejemplo, energía con una batería u otra fuente de otro tipo. Y esto se genera por la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de ese elemento, dos placas. Pensemos que son dos placas cargadas. Recordemos un poquito el concepto de capacitor. Bueno, ¿qué era esto de trabajo respecto de las cargas eléctricas? Era el trabajo que hacía esa diferencia de potencial o campo para pasar una carga de un lugar a otro lugar, a una diferencia de distancia, lo medíamos como diferencia de potencial y era el trabajo, o sea, fuerza por distancia, esa fuerza eléctrica, electrostática, dividido la carga. ¿Sí? Eso lo retomamos de lo que vimos en la clase anterior. Bueno, ¿qué es lo que sabemos ahora? Hablando de corriente eléctrica, evidentemente, cuando yo movilizo electrones, lo que estoy haciendo es un trabajo, y lo mido hasta este momento, bueno, como con este concepto de corriente eléctrica, o sea, carga en el transcurso del tiempo, carga que se moviliza en el transcurso del tiempo. Si corriente eléctrica es eso, quiere decir que la carga que circula es la corriente por el lapso de tiempo en que se produce. Entonces, esa expresión anterior nos va a quedar de la siguiente forma. Donde dice carga, aquí voy a sustituir, la voy a sustituir por su equivalente de producto de corriente por transcurso del tiempo. Y esto me va a permitir despejar el trabajo. Entonces, hablando de trabajo eléctrico, la expresión nos va a quedar como diferencia de potencial, delta AB, por corriente, por tiempo, o lapso de tiempo, o delta T, como lo tienen ustedes aquí en la formulita. Y eso, como decíamos recién, trabajo es energía. Entonces, la energía eléctrica, en juego en un circuito, va a ser igual al trabajo, igual a la diferencia de potencial por la corriente, por el tiempo. Siempre en las unidades del CIMELA, unidades básicas, ojo con esto. Acá está aclarado. Volts era Joule sobre Coulomb. Ampere, decíamos, era corriente en el transcurso, o sea, carga que circulaba en el transcurso del tiempo, o sea, Coulomb sobre segundo. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, voltaje en volt por corriente en ampere, por tiempo. Recuerden que la unidad básica en el CIMELA la trabajamos en segundo. Cuando yo en cada caso descompongo las unidades en unidades básicas, en este caso
ampere es coulomb sobre segundo. Bueno, coulomb con coulomb se simplifica, segundo también. Entonces llegamos a la unidad, como esperábamos, de energía eléctrica, que es Joule, Joule, como el trabajo en particular. Bueno, unido al concepto de trabajo, cuando trabajamos otra de las ramas de la física, hablábamos de trabajo mecánico, ¿sí? Y allí también aprendimos el concepto de potencia, ¿no? En este caso sería potencia mecánica. Bueno, paralelamente, acá también, si hay un trabajo eléctrico, evidentemente hay en juego una potencia eléctrica. Bueno, la medimos también en watts, ¿sí? Y da cuenta de la velocidad, ¿no?, con la que se hace un trabajo, o se proporciona un trabajo. En este caso, se transforma energía eléctrica, o se transfiere. Acuérdense este concepto de energía, sí, que no se genera de la nada, sino simplemente que se transforma. Bueno, tenemos entonces nuestro concepto de potencia eléctrica como trabajo eléctrico en el transcurso del tiempo. Esta relación es expresada como un cociente, acá lo tiene. Acá dice potencia eléctrica igual a trabajo dividido tiempo. Bueno, y ahora comenzamos a hacer las sustituciones correspondientes. Y sabemos que trabajo eléctrico es voltaje por intensidad por tiempo, o lapso de tiempo, delta T, y podemos hacer esta simplificación que se indica aquí. Entonces, potencia eléctrica es voltaje por intensidad de corriente. Y como decíamos, la medimos en watts, o sea, en joule sobre segundo, o sea, trabajo sobre tiempo, en watts. Bien, esto también, este concepto de potencia, lo utilizamos en nuestros circuitos. Utilizamos estas igualdades o algunas equivalentes que ustedes van a tener, tienen ahí en la tablita de fórmulas. Cuando se cumple la ley de Ohm, o sea, voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia, y esa expresión puede quedar de estas dos formas distintas, sustituyendo resistencia por su correspondiente en la ley de Ohm, o de otra forma. Bueno, como siempre, ¿cuál van a utilizar? La que más les convenga. Si les piden la potencia eléctrica de una dada resistencia en un circuito, y conocen la corriente que circula por él, van a utilizar esta. Eventualmente, si conocen el valor de la resistencia y del voltaje que consume esa resistencia, van a utilizar la otra, y si no, utilizarán valores de voltaje y corriente, indistintamente. Eso es a elección, depende de cada problemita que se plantee. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta respecto de la potencia eléctrica? Bueno, decíamos que tenemos que tener presente este principio de conservación. Entonces, en un balance de potencia eléctrica, tenemos que saber que no hay pérdidas, que se supone en principio que no hay pérdidas, y que toda la potencia que suministro
va a ser igual a la potencia que se consume en ese circuito. Como trabajamos con fuentes en general, bueno, simplemente vamos a decir que la potencia de la fuente va a ser igual en cualquier circuito de resistencia, igual a la sumatoria de las potencias que consumen, entre comillas, cada una de las resistencias. Y eso va a ser, ese concepto de conservación va a ser facilitador a la hora de resolver circuitos. Ustedes no siempre, tampoco, van a tener los datos en los circuitos con los que trabajen de valores de resistencia. A veces van a tener datos de potencias que consumen esas resistencias. Tal es el caso, yo les traje aquí el ejercicio 17 de la guía, dice algo así como, voy a correr esto, en el circuito eléctrico de la figura, que está compuesta por dos resistencias en paralelo, como están viendo, R1 y R2, disipan, consumen, la primera 25 watts y la segunda 75 watts. Calcular la corriente que entrega la fuente de tensión de 36 volts. O sea, me están preguntando cuál es la corriente que circula por esta batería de 36 volts. Bueno, fíjense que no tengo las resistencias en ohm, pero tengo mi principio de conservación, entonces voy a partir de esa premisa. Voy a hacer esta resolución entonces sin contar con los valores de resistencia. Bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, simplemente tengo en cuenta que la potencia total, ¿sí?, que entrega la fuente, va a ser la potencia que disipa 1 más la potencia que disipa la resistencia 2. Y voy a tener en cuenta la disposición, la configuración. En este caso, como decía, es paralelo. Paralelo. Quiere decir que en este caso, por las resistencias, no circula la corriente total, sino fracciones de ella, en dos ramas, I1 e I2. Bueno, si tengo presente el concepto de potencia, tengo los datos de potencia. Tengo la potencia 1, 25 watts, y la potencia 2, 75 watts. Y como ya vimos anteriormente, la potencia la puedo expresar como el voltaje de esa resistencia por la corriente que circula por esa rama. Fíjense que no utilizo el valor de resistencia. Esto viene a colación de lo que les decía antes. Utilizan las fórmulas en cada caso de acuerdo a conveniencia. Si no tengo la resistencia, utilizaré la expresión de potencia prescindiendo de ella. Entonces utilizaré voltaje por corriente. Bueno, el voltaje está compartido porque es una configuración paralela. El voltaje total de 36 volts está compartido por R1 y R2 en esa configuración. O sea, donde dice voltaje son mis 36 volts.
¿sí? Que es lo que yo puse acá. Entonces ya tengo la forma de despejar cada una de las corrientes. Recuerdo que la consigna era calcular la corriente total. Entonces, la primera formulita o igualdad va a quedar así, 25 watts va a ser igual a 36 volts. Profe, perdón, ¿usted está escribiendo en la pantalla? Porque a mí no se me ve lo que usted está escribiendo. ¿Alguien más tiene ese problemita? Sí, yo tampoco veo. Tampoco, bueno. Sí, yo tampoco lo veo, profe. Bueno, yo lo veo acá en mi pantalla, no sé por qué no lo ven ustedes. A ver, bueno. A mí por lo menos me aparece toda negra la pantalla, que empezó como a compartir recién. ¿Toda negra? A ver. Ya sé, porque... ¿Vuelvo? ¿Ahí? Sí, ahí volvió. A ver. Ahí sí se ve. Oh, menos mal que me avisaron. Avísenme, porque yo acá veo todo, pero ustedes no sé lo que ven. Bueno, retomo. ¿Retomo de dónde? Potencia, decía. Calculo la potencia 1, era dato de 25 watts, la igualo a voltaje por intensidad de corriente. ¿Ven los grafiquitos ahí? ¿Los están viendo? ¿Sí? Sí, yo veo todo perfecto. Sí, se ven. Ahora sí se ve. Bueno, Sí, se ve excelente. díganme de dónde retomo, si se perdieron, porque no sé cuándo me perdieron a todo esto. ¿Retomo de algún punto en particular? La gente que quedó, que no lo veía. No sé. Y puede empezar de donde puso 25, W1, ahí por favor. Bueno, volvemos. Ya rayé un poquito acá, pero bueno, volvemos. A ver, ahí. Bueno, lo que estaba rayado ya fue, no lo puedo volver a sacar. Bueno, el circuito, dos resistencias en paralelo, me dan la potencia que disipan, no me dan el valor de resistencia, sí me dan el valor de la fuente, que es de 36 volts, y me piden la corriente total, la corriente que circula por la fuente o que entrega la fuente. Bueno, lo primero que hago es pensar en este principio de conservación que decía recién. Toda la potencia que entrega la fuente es consumida por cada una de las resistencias presentes. Quiere decir que la potencia total es la sumatoria de todas las potencias que involucran a las resistencias que hay en esa configuración o en ese circuito. Están en paralelo. Bueno, el dibujito de acá abajo, lo que pretendía significar es que la corriente total, la que circula por la fuente, se bifurca porque es una configuración paralelo. O sea, voy a tener una corriente 1 que circula por la resistencia 1 y una corriente 2 que circula por la resistencia 2. Bueno, una vez que tengo esto en claro y recordando que las potencias son datos, bueno, escribo estas dos formulitas de donde vamos a retomar. En la primera, el primer renglón, dice potencia 1, referida a la resistencia 1, vale 25 watts. Eso es dato del problema. Utilizo una de las formulitas de potencia. ¿Cuál utilizo? Una en la que no aparezca resistencia, porque no la tengo, no es dato. Entonces utilizo que potencia
es igual a voltaje por intensidad de corriente. Lo mismo hago en el segundo renglón. La potencia 2, que es dato de 75 watts, va a ser voltaje por la corriente 2. El voltaje es dato. ¿Por qué? Porque es el voltaje que provee la fuente para esta disposición en paralelo. O sea que ese voltaje es común para las dos resistencias. La de 36, por eso escribí lo de 36 acá, 36 volts, lo escribí acá arriba, por I1 y 36 volts por I2. Una vez que llego a esto, lo que voy a tener, decía, eran dos igualdades muy simples. La primera igualdad era, lo voy a escribir ahora acá, espero que lo vean, 25 watts igual a 36 volts por la corriente 1. La intención es encontrar la corriente total. O sea, si yo calculo corriente 1 y corriente 2, la sumo y ya obtengo la corriente total. La segunda igualdad era 75 watts, es 36 volts, o sea, el voltaje del paralelo por I2. Bueno, despejo en cada caso I1 e I2. En el primer caso I1 será 25 dividido 36 y en el segundo caso 75 dividido 36. Bueno, lo calculo. Acá tienen el cálculo. 25 dividido 36. Bueno, da un periódico. Acá lo anoté, 0,694 amperes. Y I2, 75 dividido 36, 2,83 periódico. Amperes. Es correcto. Ahora simplemente lo sumo y me da la corriente total en amperes de ese circuito, que es la incógnita. Entonces, moraleja, bueno, a veces no van a tener las resistencias, sino van a tener como dato las potencias que disipan o consumen. Bueno, esto es del ejercicio 17. No sé si quieren hacer alguna captura, no pregunté, pero bueno, ustedes avísenme cuando quieran y nos detenemos, Profe, Sí. ¿lo podría haber hecho sin sacar las dos corrientes y solamente usar la fórmula de potencia es igual a voltaje por la corriente? No, porque necesito las corrientes en cada caso, si no, no puedo. Tengo que Porque resolver. lo hice y me dio, capaz ¿Y que te casualidad, dio? ¿no? Ah, Claro. puede, tendría que verlo. Tendría que verlo. Sí, hice 100, que es Sí, la suma de las potencias, sí. dividido 36, que era el voltaje. Bien, sí, suena lindo. Porque es una suma. Lo miro así, mira. ¿Quién me habla a todo esto? Martina. Martina, mira, lo vemos acá, mira qué fácil. ¿Ves que dice 25 watts dividido 36 y 75 Sí, dividido 36? Bueno, lo que vos hiciste viene de ahí, ¿sí? claro. Sí, Porque sí. son dos fracciones con igual denominador. Sumaste las potencias y las dividiste por 36 volts. Y ahí te da Sí, la corriente total. sí. Muy bien, pero yo lo que Bueno, persigo es calcular las corrientes. gracias. Está muy bien. Se puede hacer así cortito. Bueno, continuamos entonces. Lo último que nos queda, decíamos, bueno, efecto Joule, tenemos que tener en cuenta que aunque no queramos, bueno, todos los elementos ofrecen algún tipo de resistencia y esto redunda en calor que se disipa. A veces ese calor
lo estamos buscando, porque colocamos resistencias en algunos circuitos para, por ejemplo, hacer alguna especie de estufa eléctrica. Eso ustedes lo conocen. Y bueno, lo que perseguimos ahí es conectar algo a una diferencia de potencial, en este caso un enchufe, con cierto voltaje, y calentarnos las manitos, el ambiente, eso es lo que necesitamos. Entonces, bueno, tenemos que saber que hay una forma de calcular cuántas calorías proporcionan esos elementos. Bueno, para esto estudiamos entonces este concepto de movimiento de electrones. Si tienen movimiento, hay energía cinética en juego, que se transforma en calor por esos choques, aumentando obviamente la temperatura. Y tiene que ver con estos dos grafiquitos que habíamos visto. En algunos casos generaba más calor, en otros menos. Y hay otros conductores que están preparados precisamente para esto, para generar calor. Bueno, recuerden que es un tipo de energía. El calor es equivalente a pensar en energía eléctrica. Hay una formulita que ustedes tienen aquí en la tabla de fórmulas, que una vez que, bueno, calculamos la energía eléctrica de un sistema, una configuración, la multiplicamos por una constante que es 0,24 calorías por cada joule de energía y obtenemos el valor de la dimensión, el valor, mejor dicho, de calor que genera el sistema. Utilizamos convenientemente las equivalencias en la formulación, energía eléctrica de voltaje por intensidad por tiempo, ¿sí? Si tenemos en cuenta la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia, va a aparecer esta formulita, que ustedes seguramente también la tienen, y nos va a permitir calcular ella la cantidad de calor en cada uno de los circuitos. Así que tienen muy poquita práctica sobre esto. Creo que en el anteúltimo problema, me parece, es simplemente aplicar la fórmula, calcular la energía eléctrica en particular de ese circuito, multiplicarla por una constante, y eso nos da las calorías, o kilocalorías de ese sistema. Así que bueno, eso sería lo último que tienen algunos ejemplitos más específicos para resolver, así que bueno, vayan trabajando sobre eso. Yo dejo de compartir. Y bueno, damos por terminado entonces esta unidad 7. Ya tengan en cuenta entonces este canal nuevo de consultas. Cualquier duda o pregunta, canalizan por allí. No sé si los autoevaluables, no recuerdo en este momento cuándo cerraba esta primera etapa. No sé si era esta semana, no lo tengo Yo no estoy presente. seguro si no es esta semana, che, creo que El sí. lunes 19. Ahí Sí. está, ¿viste? Por ahí era. Era por acá. Bueno, yo pasé el aviso la semana pasada. No se olviden, no se cuelguen. No, que no se cuelguen, no se duerman con eso porque saben que es definitorio, Así que háganlo.
resuelvan uno. Bien. Recuerden las condiciones de la cursada. Si no, después vienen los dolores de cabeza. Bueno, nos vamos despidiendo. Profe, Sí, una pregunta. dígame. Entonces, de lo último que explicaste del calor eléctrico, Sí. ¿lo tenemos que usar como constante y lo El multiplicamos al 0,24 es una constante, Sofía. Y lo multiplicás por la energía eléctrica. La constante está en Joule, ¿sí? No. En calorías sobre Joule. Exacto. En calorías sobre Joule. Cuando vos multiplicás por energía, que está en Joule, te da calor. Si son valores grandes, lo pasás a kilocaloría o lo que corresponda. Es simplemente multiplicar por la constante, Sofía. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Entiendes? Lo de energía, bueno, lo calculás con la formulita, nada más que eso. Y siempre recuerden utilizar, no se vuelvan locos por ahí, qué formulita uso. Fíjense los datos, lo que tienen calculado previamente, o los datos. Tienen voltaje, corriente, bueno, utilicen la fórmula que utiliza voltaje y corriente. Si no, resistencia, corriente o lo que corresponda. Con la práctica se van a poner más hábiles con eso, seguramente. Bueno, ahora sí. Perdón, Bueno, profe, gracias, una profe. pregunta Sí, antes de Cata. que cierre. Sí, Cata. No me quedó muy claro algo de un ejercicio que había en la guía sobre la conexión del amperímetro y del voltímetro. Bueno, hago un párrafo nada más. Consultar, no sé en particular cuál es la consulta, pero amperímetro iba en serie, y no debía permitir, como mide corriente, debe tener una gran resistencia para que no haya circulación de corriente ahí, ¿sí? Pues de otra manera no se podría medir. Y el voltímetro mide diferencia de potencial, y lo tengo que poner en paralelo, ¿sí? Allí sí, perdón, tiene que haber una gran resistencia para que no circule corriente por ahí. No sé, Cata, en particular, cuál es la duda. Y que había que graficarlo en un ejercicio, entonces no estaba segura si era que el amperímetro quedaba como en serie a todo el resto de las resistencias, como si fuera una resistencia más, y el voltímetro lo mismo, pero en paralelo con todo el resto de resistencias. Sí, el concepto es ese que vos decís, Catalina. En cada punto particular que te pidan, si te piden amperímetro, lo pones en serie, como una resistencia, ¿sí? Y si es voltímetro, lo buenísimo, dibujas gracias. en paralelo. No sé específicamente el punto. Por ahí Cualquier cosa, consultalo. En esos ejercicios, Catalina, por ahí tenés que fijarte bien qué te está pidiendo, porque si te des un paralelo, por ejemplo, y te pide la corriente de la rama de arriba del paralelo, el amperímetro vas a tener que colocar en serie con la resistencia de esa rama, no con todo el circuito, digamos, porque va a medir la corriente de la rama a la que esté conectado. Claro. ¿Sí? Sí, Catalina amerita una consultita ahí para ver bien cuál es el problema, cuál es la situación, cada situación es particular. Fíjate si lo podés hacer. Estamos el jueves. El jueves. Sí, era justo eso. No, solamente es que había que graficarlo y como no estaba la respuesta entre la hoja de respuestas, no sabía si estaba bien como lo había graficado, por eso. Bueno, sí, ahí es como les dijo Lucio, el voltímetro va en paralelo y tiene una gran resistencia, el amperímetro tiene poca resistencia y va en serie. Claro, y va en serie. Perfecto, lo entendí ahora, gracias. Cualquier duda, Cata, consultalo, verificá que lo que hayas hecho está correcto, así no te quedas con ninguna duda, ¿sí? Porfa. Sí, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, buena semana para todos. Nos estamos viendo lunes que viene. Gracias por estar, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao. Chao. Gente.